A 72 horas de que la banda presidencial cambie de manos, el país mira con atención los últimos movimientos del tablero político. Asumir la primera magistratura de la nación no es simplemente un cambio de oficina, no es evidentemente solo un relevo de gabinete, es el momento exacto en el que un líder deja de representarse a sí mismo, abandona la vocería de su sector y se convierte en el jefe de Estado de todos los chilenos y chilenas. Una, digámoslo así, metamorfosis que es bien compleja, que exige dejar de lado los códigos de la trinchera electoral para asumir el que sin duda es el mayor de los desafíos que cualquier político podría enfrentar. Es como, diría la frase, abrazar la prudencia por un lado, pero la majestad por el otro, que el cargo impone. Y por lo mismo, al mirar el comportamiento del presidente electo, José Antonio Kast, durante esta última semana, que ha sido por lo demás muy decisiva, surge una legítima preocupación institucional. Analizar los días previos al cambio de mando, haciéndolo por supuesto con mirada crítica y altura de mira, es un ejercicio democrático muy relevante, indispensable diría yo, porque las señales que se emiten hoy día son el prólogo de la forma en que se va a gobernar mañana. Y el primer episodio, que invariablemente fue una llamada de atención, resultó esta abrupta interrupción del proceso de traspaso de mando. Esta reunión bilateral con el presidente saliente Gabriel Boric, que terminó de manera intempestiva después del desacuerdo sobre la información compartida respecto al cable submarino con China y la consecuente molestia de Estados Unidos. Según el presidente electo, la información que le entregaron no fue con la profundidad necesaria, apenas se la enunciaron, lo que él consideró una falta a la verdad por parte del actual presidente cuando dijo en una entrevista con Mega que le había informado sobre el tema. Y él básicamente dice, no, solo me lo denunciaron y en un titular. Nadie podría cuestionar el derecho de un mandatario electo a expresar su molestia, incluso profunda en este caso, si siente que no le entregaron la información completa en un tema geopolítico de esta envergadura, una materia que casi está de más decirlo, ¿no? Le va a recaer a él porque hereda las decisiones y también la falta de ellas del gobierno que se va. Pero por lo mismo, marcar el punto, exigir los antecedentes y dejar constancia de esa disconformidad era algo bastante evidente, el camino lógico, políticamente correcto. Pero el problema de fondo, la verdadera señal de alerta, es la sobrereacción que vino después, la cancelación unilateral de más de una treintena de reuniones bilaterales entre los equipos ministeriales que se van y los que llegan. Porque el Estado es una maquinaria inmensa, es un engranaje vital que no para, no detiene su marcha ni se puede permitir el lujo de hacerlo, tampoco simplemente porque hay un cambio de administración. La seguridad pública, la red en salud, el sistema educativo, la macroeconomía, todo no entienden de enojos presidenciales ni de orgullos heridos y por lo tanto cortar de cuajo el necesario traspaso de información operativa y técnica en los ministerios es poner en riesgo el correcto andamiaje del funcionamiento del aparato público. Es castigar de alguna manera también a la ciudadanía por un desencuentro en la cúpula del poder, que puede ser comprensible, sin duda lo es en este caso, pero de todas formas una decisión muy delicada. La incapacidad de sobreponerse a una molestia personal, por muy entendible y justificada que sea en el plano político para privilegiar el funcionamiento del país, demuestra que puede haber aquí una confusión entre una ofensa individual y el deber de Estado. Un jefe de Estado traga saliva y continúa trabajando, porque el país que está a punto de gobernar no puede quedarse en pausa administrativa. Por lo tanto, bien que se haya retomado ayer el diálogo entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Esa incomprensión sobre el peso institucional y la separación además entre lo personal y lo estatal no solo se ha reflejado puertas adentro a propósito de este caso que yo les estoy citando, sino que también cruzó las fronteras y nos llevó al segundo punto de análisis en este editorial en estos días, ¿no? Que es el viaje internacional que hizo José Antonio Kast a Estados Unidos. También a poco de asumir, decide emprender vuelo para participar en esta cumbre, el Escudo de las Américas, este encuentro organizado por el presidente estadounidense Donald Trump. Y es cierto que a esta reunión fueron otros presidentes de Latinoamérica, pero los objetivos concretos, la agenda estratégica y el beneficio real de esta cumbre para los intereses de nuestro país, de hecho, no se entienden del todo, casi nada. Se puede decir que es una cumbre para reforzar la democracia en el continente, pero la verdad es que parecía más bien un encuentro bastante ideológico. Hay que decir que, a la luz de los hechos, el viaje pareció más bien un esfuerzo por rendir pleitesía a un líder internacional que
si bien sintoniza profundamente con el pensamiento político del presidente electo, hoy día es objeto también, hay que decirlo, de severos cuestionamientos, sin duda muy duros, a nivel global, por su reiterada falta de respeto al derecho internacional y a las normas multilaterales. Dicho de otra manera, la pregunta, que es tan válida como necesaria, plantea cuál es el objetivo real de haber ido a esta cumbre. Porque claro, durante una campaña, un candidato puede ir a los foros ideológicos, se puede rodear de sus referentes políticos globales, puede fortalecer los lazos con su propio sector. Pero José Antonio Kast ya no es candidato. A partir de este miércoles al mediodía, sus actos, sus fotos, sus apretones de mano y sus viajes van a hablar a nombre de la República de Chile en su conjunto. Y él viaja como presidente electo, a punto de asumir. La política exterior de nuestro país se ha caracterizado históricamente por ser una política de Estado, que está basada en el pragmatismo, en el respeto a los tratados, en el multilateralismo y la promoción de nuestros intereses comerciales y diplomáticos muy lejos de los fanatismos ideológicos. Subordinar la agenda internacional de los días previos a asumir a este poder de encontrarse, digamos, con figuras que más bien, si bien representan a distintas naciones, tiene un encuentro que es de nicho, porque eso fue lo que hizo Donald Trump, un encuentro de nicho, genera la legítima duda de si en los próximos 4 años vamos a ver una diplomacia guiada por las necesidades de Chile o por las afinidades personales del presidente. Lo voy a decir de esta otra manera. Hubo harta crítica desde la derecha al cable chino, señalando que también se tomó la determinación de firmar el acuerdo con los asiáticos por razones ideológicas, por la simpatía con el gobierno comunista chino. No podemos caer en el mismo error de la complacencia o la pleitesía a un gobierno, máxima cuando además nuestro principal socio comercial está del lado de los chinos, por más comunistas que sean, aunque su comportamiento sea capitalista y no necesariamente de los norteamericanos. Aquí había que imponer prudencia y no estridencia, que fue lo que vimos en una reunión que además habrá que decir, Donald Trump le falta el respeto en la presencia de gobernantes que hablan español, incluso a esos mismos países, diciendo que no tiene ningún interés en aprender su estúpido idioma. O sea, increíble, pero bueno. Esta misma necesidad de representar a todos los chilenos, de tener una postura clara, definida y que tenga una visión de Estado, es exactamente la que hoy se echa de menos frente a uno de los debates más sensibles y dolorosos de nuestra política interna. Y quizás este es el punto más crítico de este editorial y que hemos visto en los últimos días. En el Congreso está avanzando un polémico proyecto de ley presentado por parlamentarios afines al sector político de José Antonio Kast, que busca otorgar indultos a los presos de mayor edad y a aquellos que padecen enfermedades terminales. En el papel, el argumento humanitario siempre merece ser discutido. Sin embargo, la letra chica de este proyecto abre la puerta de par en par a la liberación de múltiples condenados por graves violaciones a los derechos humanos. Y la controversia, si ya no era lo suficientemente fuerte, escala a niveles impensados en estos días, después de que una investigación del programa Informe Especial de TVN revelara un hecho que de verdad avergüenza el trabajo legislativo. El proyecto de ley es un plagio. Se descubrió que el texto copia literalmente 21 de las 23 páginas de un documento redactado previamente por Carla Fernández, abogada defensora de exmilitares condenados por crímenes de lesa humanidad, como por ejemplo Álvaro Corbalán o Miguel Krasnov. O sea, ya no estamos hablando de un proyecto de compasión redactado por legisladores preocupados por la población penal de la tercera edad o enfermo, sino que de un traje a la medida, redactado desde la propia defensa de los reos de Punta Peuco y presentado a través de parlamentarios afines además al nuevo gobierno. Y frente a un escándalo, porque es eso, un escándalo de esta magnitud, el silencio del presidente dice mucho también. Kast aún no fija una postura sobre este tema y es necesario que lo haga. ¿Está de acuerdo con el proyecto tal y como está redactado? ¿Va a permitir que avance una iniciativa que fue copiada desde el escritorio de la defensa de quienes hoy día cumplen condena? ¿Lo va a vetar? ¿Lo va a modificar? Ante la consulta de la prensa, la respuesta desde su entorno ha sido más bien evasiva, recurriendo a la vieja táctica del empate político de que no, el que aún no responde por los indultos es el presidente Boric. Esa respuesta, 72 horas antes de asumir, no está a la altura de quien va a asumir el mayor de los desafíos políticos, que es gobernar para todos. O sea, ya no sirve patear la pelota para el córner. Gabriel Boric asume los costos políticos e históricos de sus propias decisiones, pero quien se va a sentar en el sillón de O'Higgins a partir del miércoles es José Antonio Kast. Lleva tiempo, de hecho, Kast ya actuando con la prestancia y con la actitud de un gobernante, lo que le ha sido por lo demás destacado, aunque le haya generado incomodidad a la izquierda. Pero por lo mismo, no es opcional carecer de una postura frente a un tema tan delicado que además reabre heridas profundas de nuestra historia y que divide a los chilenos. El liderazgo presidencial se
esculpe, se forja en la capacidad de tomar decisiones incómodas, de dar la cara ante la ciudadanía y de trazar una línea ética clara. Distraer la atención sobre su postura detrás de errores del gobierno anterior y no transparentar su propia posición sobre este tema es un acto que no aporta a la necesaria construcción de autoridad moral y política que todo gobernante necesita. A Boric lo va a acompañar de por vida su decisión de haber indultado a los presos del estallido, incluido algunos con prontuario que no merecían ni calificaban precisamente para el beneficio. Y lo va a acompañar también el nunca haber dicho si estaba o no al tanto de sus prontuarios cuando firmó esos indultos. A Kast lo va a acompañar también su definición o falta de ella en un tema tan delicado como este, más considerando el origen del proyecto y ya no solo su contenido. La presidencia de la República exige una grandeza que va mucho más allá del triunfo en las urnas. Requiere la madurez para separar el enojo personal del deber administrativo. A propósito de la suspensión, menos mal que se reanudaron las relaciones entre el gobierno saliente y el gobierno entrante para que el Estado siga sirviendo a la gente sin que sufra interrupciones. La presidencia de la República requiere la visión para entender que la diplomacia nacional no es el patio trasero de las alianzas ideológicas internacionales, a propósito de la cumbre, el escudo de las Américas de este fin de semana. Y la presidencia de la República es, por sobre todo, y exige, la interesa para pronunciarse con absoluta claridad frente a temas que definen el alma y la memoria de una nación. Cada quien tendrá su posición, por supuesto, respecto de lo ocurrido entre el 73 y el 90. De eso no hay ninguna duda. Pero el presidente debe fijar una posición respecto de un debate que es práctico, que se está dando en el Congreso y cuyo origen además hoy día está tremendamente cuestionado. El país espera que al momento de jurar el cargo asuma no solo el poder, sino también el peso completo de la responsabilidad de gobernar para todos. Son las 7:19 minutos.